siguiente tema. Los organizadores gráficos, ¿ya? Entonces, los organizadores gráficos que vamos a aprender el día de hoy para qué sirven. Identificar la variedad de organizadores gráficos que tenemos, ¿ya? Entonces, primero, un organizador gráfico sirve para justamente organizar la información, ¿ya? Para organizar la información y sintetizarla, ¿no? Sirve para tener información de una forma mucho mejor entendible, ¿no? Es más visual que de pronto si hago un resumen. Y así hago un resumen, de pronto son muchas palabras. En los organizadores gráficos se utilizan mucho lo que son palabras, bueno, palabras claves, ¿no? Eso se utiliza en los organizadores gráficos. Ya, entonces, vamos aquí, organizadores gráficos que sirven para registrar, comparar y organizar información. Vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando, ¿ya? Yesenia, ayúdenos con la lectura de esta primera diapositiva, por favor. Organizadores gráficos para registrar, comparar y organizar información. ¿Qué organizador gráfico utilizarás para clasificar tus películas favoritas? El organizador gráfico más usado en el aprendizaje es el mapa conceptual. Su sencillez y eficacia la hace imprescindible. No, no olvidemos algunos detalles importantes. A. El mapa conceptual no es un resumen ni un extracto de los conceptos más importantes de una lectura. B. El mapa conceptual debe estar compuesto por cuadros o globos. Nubes o corazones no son recomendables, en cuyo interior no debería haber más de 2 o 3 palabras. C. La concisión en el número de palabras que usamos dentro de cada globo exige una lectura profunda y una capacidad sintética elevada. Por eso es un gran ejercicio. Ya, muchas gracias. Entonces ahí tenemos, ¿no? Un organizador gráfico, como ya les dije, es una forma de registrar la información de una manera diferente, ¿no? Utilizando cuadros, utilizando conectores, utilizando gráficos y utilizando palabras claves. No se trata de pronto ir colocando las partes o llenando los cuadros con mucha información. De hecho, un cuadro conceptual debe tener la información necesaria, ¿no? Como nos dice acá, no es un resumen en sí, es sintetizar la información, organizarla de una mejor manera para que visualmente yo pueda entender la información a primera vista. Y no se utilizan muchas palabras, ya vamos a ver un ejemplo, ¿no? Pero la idea es que no se utilicen muchas palabras, sino más bien palabras claves, ¿no? Pues aquí está. No es un resumen, ¿ya? Debe estar compuesto por globos o cuadros, ¿ya? Y gráficos también, ¿no? Y la concisión, el número de palabras, no son muchas palabras, no se deben usar muchas palabras, simplemente palabras claves. Y justamente aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería un mapa conceptual, un organizador gráfico. Por ejemplo, lógicamente yo tengo que tener un tema general. En este caso el tema es literatura ecuatoriana. Y ese es el tema, ¿no es cierto? Entonces, en lugar de tener todo un texto seguido y lleno solo de texto en sí, lo que tengo es palabras claves, mire. Esta sería la manera, ojo, correcta de realizar un mapa conceptual, ¿ya? Un organizador gráfico. Tiene que tener solo palabras claves. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí está. Literatura ecuatoriana. Entonces, dice que se divide. Mire, yo con esto ya puedo entender, ¿no? Ojo, es lo mismo que cuando voy a hacer una exposición. Cuando yo hago una exposición, está mal si yo de pronto en el material de apoyo, en las diapositivas, copio el texto tal cual. En el material de apoyo, en la presentación, debe estar solo palabras claves, palabras, ¿ya? Porque el material de apoyo es eso, apoyo. Si yo me olvido de algún tema, me va a recordar que yo tengo que tratar de ese tema. Esa es la forma correcta de hacer una presentación. No copiar y pegar el texto tal cual y leer, porque para leer simplemente necesitaría el trabajo y ya, y lo leo, ¿cierto? Entonces,
parecido esto a una presentación. Tienen que tener solo palabras claves, pero con eso yo ya entender, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos entender claramente que el tema es literatura ecuatoriana. Y ahí tenemos dos subtemas, ¿no es cierto? Siglo XX, primera mitad, siglo XX, segunda mitad. Entonces, aquí, ¿qué nos dice? Miren, entendamos cómo está hecho este organizador gráfico. Se subdivide en dos periodos y luego dice, siglo XX, primera edad, que dice que presenta una generación del 30, ¿ya? Se llama generación del 30 y pone quiénes son, ¿no? Quiénes son los autores de la generación del 30. Entonces tenemos aquí a Jorge Casa, Demetrio Aguilera, Joaquín Gallegos, Alfredo Pareja, Enrique Gil y José de la Cuadra, autores ecuatorianos, ¿no? De la generación del 30, creo que como ustedes ya vimos, que se caracterizaba por escribir sobre temas sociales, ¿no? Y luego en la segunda mitad del siglo XX dice que tenemos otro tipo de autores, que tenemos a Jorge Enrique Adum, Jorge Carrera Andrade, Raúl Pérez Torres, Gabriel Alemán y Javier Oquendo. Y ya, eso es todo. Esa es la forma de realizar un organizador gráfico, así de simple, mire, parece muy simple, pero esa es la forma correcta. No es la forma correcta llenar de palabras. Como decía ahí, cada cuadro no tiene que ser muy extenso, así debe, mire, puede tener 3, 4, yo considero que máximo 5 palabras, no más de 5 palabras en un cuadro para que esté bien hecho. Listo. Aquí, técnicas para planificar, tiene que ver con el tema, ¿no? Técnicas para planificar la escritura. Ojo aquí, el organizador gráfico también sirve porque también es considerada como una técnica para planificar la escritura de un texto. Entonces aquí tenemos lluvia de ideas, organizadores gráficos o consultas. ¿Ya? Entonces vamos también, ya, ahí creo yo. Ya, igual nos va a ayudar a leer Jefferson, por favor. Jefferson, ayúdenos leyendo, por favor. ¿Todo, Listen? ¿Hasta dónde yo le dije? A ver, técnicas para planificar la escritura de un texto, lluvia de ideas, organizadores gráficos, consulta. Para escribir un texto no solo se necesita destreza, sino orden y disciplina. Planificar. Antes de escribir es necesario planificar la escritura. Sentarse frente a la hoja en blanco o la pantalla en blanco sin tener una idea previa, un esquema en el que se apoye, hace mucho más ardua la tarea de escribir. Así que para planificar la escritura le ponemos estas técnicas. Lluvia de ideas. Establecido el tema, es importante que leas algunos artículos acerca del tema. Entonces puedes escribir en la hoja las ideas que se te vaya ocurriendo. En la forma en que se te vaya ocurriendo, no importa en este momento la redacción, lo importante es que logres registrar tus ideas, luego las pulirás cuando tengas un número suficiente de ideas. Dependiendo del tamaño del texto, se me perdió. Ya. Aquí está, dependiendo del tamaño del texto. Que vayas a escribir, corrígelas, aumenta, quítalas, ordénalas. Ya, hasta ahí nomás. Gracias. Ya, Rosa, ayúdenos con lo siguiente, ya, organizadores y consultas. Ya. Rosa, ayúdenos, por favor. A ver, organizadores gráficos. Ajá. Ya. Organizadores gráficos. A ver ahí. Otra técnica muy útil es utilizar esquemas, un mapa conceptual, un artefacto, un árbol de ideas, etc. Si haces un mapa conceptual, por ejemplo, coloca el tema de tu escrito como encabezado del mapa y luego ve realizando las diversas conexiones con palabras que sintetizan tus ideas. Los esquemas ayudan mucho porque se permiten establecer visualmente el orden.
la importancia y la claridad de tus ideas y tus relaciones con el tema. Consultas también. Consultas. Como ya te anticipamos, es importante consultar información bibliográfica de fuente confiable acerca del tema que vas a escribir. Solo leyendo a autores especializados puede uno plantear sus propias ideas. No olvides que si tomas de ideas de otros, hay que usar técnicas de citación y referenciación. Ya. Muchas gracias. Bien, entonces aquí tiene que ver con el tema, ¿no? Porque aquí nos dice técnicas para escribir. Entonces, antes de escribir, tengo 3 técnicas, aquí nos dice. Lluvia de ideas que simplemente, como su nombre lo dice, ¿no? Aquí decía que no es necesario incluso poner atención en la ortografía, ya porque como su nombre lo dice, lluvia de ideas es lo primero que se me viene a la mente cuando voy a desarrollar un tema, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo digo, voy a escribir, no sé, voy a hacer un proyecto, ¿cierto? Voy a hacer un trabajo. Entonces voy a consultar sobre los mamíferos, yo voy a ver qué hacer sobre los mamíferos para según eso consultar. Entonces, y voy poniendo las ideas, lo que yo sepa, no lo principal. Entonces, todo eso voy plasmando. Entonces, por ejemplo, digo, son mamíferos, tienen pelo, etcétera, ¿ya? Ideas principales, lluvia de ideas. El organizador gráfico también me sirve, porque como vimos, pues, mapa conceptual, pues lo que hace es sintetizar la información, ¿ya? Entonces, como yo les decía, visualmente se puede leer de mejor manera. Bueno, y se capta de mejor manera. Y la consulta, ¿no? Que es ya tener información, consultar de pronto de fuentes bibliográficas. Pero ojo, como dice, tengo que estar pendiente de cómo consulto los temas, ¿no? Entonces, cuando yo consulto, tiene que ser de fuentes confiables. No sé si como ustedes ya vimos bibliotecas virtuales, ¿ya? Actualmente hay bibliotecas virtuales como por ejemplo el Google Académico. Entonces esa es información científica que me va a servir y citar, ¿no? Siempre citar, hacer la referencia de dónde tomé ese artículo. Entonces, como vimos aquí, los organizadores gráficos me ayudan a entender la información. Visualmente es mejor, ¿ya? Ahora vamos aquí con ejemplos, vamos a hacer uno ahorita. Ya, entonces, miren, aquí tenemos, esto es un modelo, ¿no? Un modelo de mapa, por ejemplo, idea principal, ¿no? Y entonces aquí puedo hablar, por ejemplo, escribiría el tema que voy a desarrollar, que aquí irían los subtemas, ¿no? Palabras claves, ¿ya? Este es un ejemplo, por aquí tenemos otro ejemplo. Y esto es lo que se conoce como mapas mentales, miren. Actualmente se maneja mucho esto. Básicamente es lo mismo, pero tiene una pequeña diferencia. En los mapas mentales son muchos más amigables incluso. Tenemos aquí el tema y aquí serían las ideas, ¿no? Recuerden, no es llenar de texto, sino ideas claves, ideas principales, que no pueden ser más de 2, 3, máximo 5 palabras por cada idea. Y la otra característica del mapa mental es que va acompañado de gráficos, ¿ya? Entonces, como usted puede ver, se combinan texto y se combinan gráficos para que yo pueda entender, ¿no? Entonces, mire, esta es una forma de que yo puedo entender mucho mejor todavía. Con gráficos yo puedo entender más, ¿ya? Y utilizar diferentes colores. Actualmente se está utilizando bastante esto. Mapas mentales, mind maps. Ya es una forma de sintetizar la información de mejor manera actualmente. ¿Ya? Listo. Ahora vamos a ir a la parte práctica. Con ustedes eran primero, ¿no? Bueno, claro, con ustedes no hay tarea y el tema del cuestionario, pero sí es importante que tengan claro porque sí pueden ir preguntas de esta en la prueba, ¿ya? Entonces vamos a hacer unos ejemplos nada más. Vamos a hacer unos ejemplos ahorita. Les voy a enseñar qué fuentes podrían utilizar para realizar estos mapas mentales. Vamos a empezar desde las más conocidas, en el PowerPoint usted puede utilizar ya plantillas, ¿no? En el Word usted puede hacerlo, sí, pero ahí es un poco complicado porque tiene que irlo construyendo paso a paso. Tenemos otras, las más comunes, ya vamos a ver otra digital, ya. Pero de pronto una de las más comunes es el PowerPoint. En el PowerPoint usted ya encuentra plantillas de organizadores gráficos. Déjeme recordar dónde era. Ya, un segundo. Listo. Entonces, por ejemplo,
insertar. Ya, dame un segundito. No me acuerdo dónde era. Ya, Smart Art. Y en el Smart Art nosotros tenemos diferentes tipos de organizadores gráficos. Entonces, mire, por ejemplo, aquí tenemos clasificados por listas, ya por procesos. Aquí tenemos por ciclos de jerarquía. Hoy en día hay que utilizar las herramientas digitales, ¿no? Entonces, mire, aquí tenemos varios tipos de modelos. Entonces, aquí, lo bueno, la ventaja de estos es que son plantillas, entonces ya están hechos, ¿no? Simplemente lo que tengo que hacer yo es ver cuál se ajusta a lo que estoy buscando e ingresar la información, y eso sería todo. Por ejemplo, escojamos este, ¿ya? Listo, ahí está, mire. Voy a hacer yo este, ¿ya? Luego me van a ayudar a ustedes a hacer uno. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar, ya, qué sé yo, vamos a hablar de un tema de sociales. Bueno, y aquí igual puedo cambiarle yo el modelo, puedo darle diferentes colores y toda la cuestión, ¿ya? Entonces, supongamos que vamos a hablar de un tema, ¿cierto? Vamos a hablar del Ecuador, regiones del Ecuador. Ese es el tema principal. Y recuerden, el objetivo es que yo aquí tengo que incluir texto clave, ¿no? Texto clave. Esto es solo un ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya, voy a escribir de regiones del Ecuador. Entonces, aquí yo puedo poner ideas claves nada más, ¿no? Lógicamente investigando, ¿no? Ahorita vamos a hacer un tema conocido. Entonces, por ejemplo, un tema podría ser que es la cordillera de los Andes, ¿no? Es uno de los factores, cordillera de los Andes. Entonces, una causa bueno, ¿cuál es la causa que tengamos varias regiones? Es la cordillera de los Andes. Por la cordillera de los Andes, el Ecuador se divide en costa, sierra y Amazonía, ya por la cordillera de los Andes. ¿Qué otra característica tenemos en regiones del Ecuador? Bueno, la principal, ¿no es cierto? Tenemos 4 regiones. 4 regiones, que ustedes ya saben, costa litoral, sierra o región interandina, Amazonía, ¿no? Y Galápagos. Tenemos 4 regiones, cordillera de los Andes. ¿Qué más puedo utilizar como idea clave? Cordillera de los Andes, 4 regiones. Podríamos hablar de microclimas. Ya, cada región tiene un microclima por la altitud, incluso microclimas, incluso podríamos incluir altitud, ¿ya? Y otra característica es que hay diversidad de culturas. Cada región, al estar dividida, tiene diferente costumbre, cultura, tradición, comida, de todo, ¿ya? Y listo, ahí está mi mapa conceptual, ¿no? Mi cuadro conceptual. Esto es solo un ejemplo. Como les decía, a esto yo le puedo agregar, incluso yo le podría agregar gráficos para que quede mejor incluso. Si yo le agrego gráficos va a quedar mucho mejor todavía, ¿ya? Y listo, y se acabó. Ahí está mi cuadro conceptual. Listo. Ahora vamos a utilizar otra. Ese es con una herramienta que todos tenemos, ¿no? Que es se me fue el nombre, el PowerPoint. Pero actualmente tenemos otras herramientas mucho mejores, ¿ya? Que necesitan de internet, pero no necesito descargarme el programa ni nada. Entonces vamos a utilizar, no sé si han escuchado ustedes el famoso, el Canva, ¿ya? Entonces el Canva es una página, ya una página web, una aplicación, pero que yo no necesito descargarme, solo necesito suscribirme nada más, hacer una cuenta, ¿no? Simplemente hago una cuenta y eso es todo. Entonces, bueno, hay versiones gratuitas y hay versiones pagadas, pero con la versión gratuita puedo hacer cosas bastante chéveres, ¿ya? Entonces, una vez que inicio en el Canva, este es el programa Canva, ¿ya? Entonces, les voy a enseñar aquí desde el inicio. Una vez que ingreso al programa Canva, tengo todas estas opciones. Un segundo. Ya. Entonces, en el Canva, bueno, en realidad en el Canva puedo hacer un montón de cosas, ¿no? Un segundo que se cargue nada más. Puedo hacer presentaciones, puedo hacer videos, incluso sirve para hacer publicidad, ¿no? De pronto con los negocios, los emprendimientos, sirve para hacer un montón de cosas.
ya el Canva. Entonces, aquí está, sirve para hacer videos, para hacer posts de Facebook, de Instagram, para hacer presentaciones, para hacer infografías, un montón de cosas. Ya, entonces lo que nosotros vamos a utilizar son organizadores gráficos. Ya, entonces colocamos aquí organizadores gráficos y tenemos igualmente un montón de plantillas. Entonces una plantilla es algo que ya está hecho, ¿no? Y yo simplemente voy llenando. Tenemos aquí las que están sin el símbolo, quiere decir que son gratuitas, entonces puedo ocuparlas. Ya, entonces miren, tengo un montón de modelos para llenar, entonces ahí depende simplemente el cual se ajuste a lo que yo estoy buscando, ¿no? Entonces tenemos aquí, miren, un montón de plantillas y lo bueno es que simplemente yo tengo que elegir cuál se acomoda a lo que estoy buscando y utilizarla. Y eso es todo. Por ejemplo, en este caso, supongamos que voy a usar esta, creo. Ya, esta. Entonces le hago clic y se va a abrir la plantilla. Entonces la plantilla quiere decir que está el modelo listo. Yo estoy haciendo es introducir la información, ya. Ir escribiendo la información necesaria. Eso es lo que voy a hacer. Ya, entonces, esperemos un momento que se cargue y tenemos ahí listo. El mapa mental, ¿no? O organizador gráfico. Entonces, ahora lo que hago es simplemente irle editando. Ya, entonces vamos a editar. Entonces vamos a cambiar de tema, este mapa mental, y le vamos a poner un tema en mamíferos. Vamos a consultar sobre los mamíferos. Ya, vamos a hablar de los mamíferos. Ya, entonces vamos con ideas principales. Recuerden, claves. Ahora sí, su participación, ¿ya? Vamos a ir llenándole de ideas claves, ¿ya? Tenemos ahí espacio para llenar. Entonces, ahora sí, vamos. Escucho ideas sobre los mamíferos. ¿Qué sabemos de los mamíferos? Les escucho. Vamos, características de los mamíferos. Todos Que usan, ¿Ya que son? que son peludos. Ya. Ujú. Bien, ¿qué más? Bien. Sigan, Listen, sigan. los mamíferos son animales nacidos por el vientre de la madre. Ya. Se me fue el nombre de esa palabra. Se me fue. Vivíparos, ya. Bien. Bien, sigan, síganos. Vivíparos tienen pelo, por aquí también escribieron. Ya, alguien por aquí, por el chat pusieron acuáticos. Sí, es verdad, ¿no? Pero bueno, en este caso tenemos terrestres y acuáticos. Ya, ¿qué más? Sigan nomás. ¿Qué más? Su alimentación es de leche. Ya, bien. Cuando son crías, las crías se alimentan de leche. Bien. Eso, bien. ¿Qué más? Vamos. Todavía tenemos una para 4 ideas más. Ya tenemos, tienen pelo, vivíparos, terrestres y acuáticos, las crías se alimentan de leche. ¿Qué más? Se alimentan de plantas. Ya, herbívoros, bien. Herbívoros, pero también tenemos carnívoros. Ya, bien. Chévere, ¿qué más? Son ideas, solo ideas de los mamíferos, ¿no? Mamíferos.
Podríamos diseñar una de estos como ejemplos, ¿ya? Pongamos como ejemplo. Ya, ayúdenme. Ejemplos de mamíferos. Ejemplos de mamíferos. ¿A qué animales son mamíferos? Ejemplos de animales mamíferos. Los perros, los gatos. Ya, eso. ¿Qué más? El Perro, caballo, la vaca. gatos, vacas, ya. Bien, eso por último puedo ponerle como ejemplo. Miren, y ustedes mismos ya dijeron, ya sacaron otro tema que podríamos decir que hay domésticos y silvestres, ¿ya? En los mamíferos sí encontramos domésticos y silvestres. Domésticos, perro, gato, vaca, ¿cierto? Y silvestres, león, oso, entre otros, ¿ya? Esa sería otra característica, porque, por ejemplo, con los reptiles no pasa eso. No tengo una serpiente de mascota, ¿cierto? Ya, bien. Y ahí podría poner otra idea más. Está bien, tienen pelo, vivíparos, terrestres acuáticos, las crías se alimentan de leche, son herbívoros, carnívoros. Pusimos ejemplos, pusimos que son domésticos y silvestres. Y otra característica es que tienen columna vertebral. Igual que todos los vertebrados, ¿no? Pero bueno, ahí le incluimos para llenarle esas ideas. Listo. Y ya está. Ahí está hecho un mapa mental. Ya construimos, gracias por participar, un mapa mental. Miren, entre todos construimos un mapa mental, ¿ya? Construimos un organizador gráfico. Entonces, recuerden que el principio, ojo, y esta información no le sirve para ahora, ¿no? Esto le va a servir siempre. A veces cometemos el error de llenar los cuadros, de llenar de información. Eso es un error, porque eso no es hacer un cuadro conceptual, un organizador gráfico. De la manera como acabamos de hacerlo, es como se debe hacer, ¿ya? Palabras clave. No debe llenarse. Por ejemplo, hay errores, ¿no es cierto? Por ejemplo, suelen poner así, vivíparos, porque, y llenan, y llenan, y llenan, llenan, y están unas 5 líneas, ¿no es cierto? Eso no es hacer un cuadro conceptual, solamente copiar y pegar, ¿ya? Entonces, poner las palabras claves, con esto yo ya entiendo, ¿no es cierto? Yo con esto incluso ya podría exponer, esto me sirve para material de apoyo, ya, porque con esto yo ya sé. Entonces voy a decir, los mamíferos tienen pelo. Entonces comienzo a dar un poquito más de información. Los mamíferos son terrestres y acuáticos. En algunos casos son terrestres y puedo nombrar ejemplos, ¿ya? Es decir, a partir de esta información clave yo puedo ampliar un poco de información si estoy exponiendo, ¿no? Pero esta es la forma correcta de realizar, ¿no? Como yo les dije, está bien utilizar dos, miren, en algunos incluso utilizamos una palabra y está bien. Está bien utilizar dos, tres o hasta cinco. En este caso, esta creo que es la más larga. Una, dos, tres, cuatro, cinco palabras, ¿ya? De pronto, si le uso más, ya no es un mapa conceptual, es un organizador gráfico. Y ahora, lo que yo les decía, incluso yo puedo usar gráficos también, ¿no? Entonces, aquí lo bueno de este programa, que se llama Canva, entonces no sé si lo han usado, entonces lo bueno es que también tenemos gráficos, entonces vamos a poner mamíferos, ¿ya? Mamíferos. Ojo, puedo usar los gráficos de Google y pegarlos, ¿no? O ver aquí, siempre en este programa hay que estar pendientes si tienen este símbolo, significa que son pagados, pero yo puedo escoger cualquiera que no tenga el símbolo, quiere decir que son gratuitos, ¿ya? Entonces, miren, yo puedo poner como ejemplos, ¿ya? Y puedo ir pegándolo como ejemplo. Para que, no sé, de hecho, ¿qué podría hacer? De pronto quitar esto, mire. De pronto quitar esto y poner alguna otra característica, ¿ya? Podría poner alguna otra característica. A ver, son ovíparos. No, pero ya dijimos que son vivíparos. ¿Qué más dijimos? Bueno, podría escribir alguna otra característica, ¿ya? Y a los ejemplos de pronto podría ponerlos como gráficos para que no se repita la información. Entonces, mire, todo lo que me encuentre como gráficos, podría yo incluirlas y ponerlas, los ejemplos como tipográficos. Y ahí está. Entonces, mire, es una forma mucho más amigable. Ahora actualmente se maneja bastante eso, porque es una forma más amigable de sintetizar la información, ¿no? Incluso hay elementos animados. Aquí en este programa hay elementos animados. Lógicamente, si esto ya lo pongo en un PDF, no va a tener el efecto de movimiento, ¿no? Si lo realizo como una presentación, ahí va a tener el efecto de movimiento, ¿ya? Entonces, miren,
Esta herramienta es bastante útil. Como vieron, nos sirve bastante. Por ahí busquemos otro más. No sé qué es esto. Una zarigüeya. Ya, y listo. Entonces, mire. Mire. De esa forma ya organicé mi organizador gráfico. Ya organicé mi organizador gráfico, ¿ya? Por aquí escribí mal, voy corrigiendo. Herbívoros, ya. Herbívoros, carnívoros, crecen de leche, terrestres y acuáticos, vivíparos, tienen pelo, domésticos y silvestres. Columna, aquí escribí mal. Tienen columna vertebral. Ya. Y simplemente el resto es ir acomodando, mire. Y está listo. Entonces, ¿qué hice? Mire, puse las características en los cuadros, ¿no es cierto? Porque eso nos decía que debe tener un organizador gráfico. Y los ejemplos, de pronto yo puedo incluir ejemplos, pero para no repetirlo, lo que hago es que los gráficos sean ejemplos. Entonces, una vez que yo vaya a tratar sobre el tema de ejemplos, ¿qué hago? Simplemente miro los gráficos, ¿ya? Entonces, con los gráficos, yo ya puedo entender de que estos son ejemplos que estoy exponiendo, de pronto nombrarlos, y ya. Y esa es la forma correcta de realizar un cuadro conceptual, un organizador gráfico o un mapa mental. ¿Ya? Entonces, esa es la forma adecuada de realizar esto. Déjenme ver. Escribamos algo más. ¿Tienen pelo? ¿Alguna otra característica? ¿Alguien se acuerda de alguna otra característica para llenarle esto? Tienen pelo, vivíparos, terrestres y acuáticos. Crías se alimentan de leche, herbívoros, carnívoros, vertebral y... Se me olvidó. Ah, y aquí teníamos también igual de sangre fría y de sangre caliente, si no estoy mal. Si no estoy mal. Sangre fría y caliente. ¿Ya? Listo. Ya, entonces está listo. Mira, listo, construido el mapa conceptual. Se acabó. Ya, ahora, lo que procede, lo que tengo que hacer es esto descargar, ¿no? Bueno, ya construimos el mapa conceptual, ¿no? Y bueno, estoy dando una pequeña explicación de cómo funciona el programa por si alguien no lo sabe usar, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo esto, aquí hay una opción que dice compartir, ¿ya? Hay una opción que dice compartir y lo que voy a hacer es descargarlo. Como yo les decía, tengo opción gratuita y tengo opción pagada. En el caso de la opción gratuita, si no utilicé los elementos que tienen este símbolo, que quiere significar que tienen que pagar, no hay problema para descargar, ¿no? Porque utilicé todos los elementos gratuitos. Entonces aquí hay una opción que dice descargar y aquí yo elijo cómo quiero descargar. Y aquí tengo un montón de formatos. JPG, PNG, que son fotos, PDFs, video también podría ser. En este caso vamos a descargarle como una foto, ¿ya? Como utilicé todos los elementos gratuitos, le descargo y se va a descargar eso automáticamente. Ya esperamos que se descargue. Esperamos que se descargue. Y listo. Ya voy a abrir el formato ya descargado. Un segundito. Ya. Y voy a abrir ya lo que está descargado. En un segundo ya les enseño. Ya. Bueno, ahí se está cargando, ¿no? Ya, y ahí está. Listo nuestro cuadro conceptual, nuestro organizador gráfico, de esa manera. ¿Ya?
Ahí está descargado y ya lo podría usar yo como material de apoyo. Listo. Entonces, esa es la importancia que tiene un organizador gráfico, ¿ya? Entonces, como les decía, hay varios tipos de organizadores gráficos, ¿no? Entonces, en el caso de, puedo hacerlo, actualmente lo puedo hacer digital usando la tecnología, entonces de ahí ese programa poder usarlo. Lo bueno es que hay esas plantillas. Entonces, las plantillas me facilitan bastante el trabajo, ¿ya? Entonces, esa es la forma de realizar los organizadores gráficos. No olvidar, ¿no? Entonces, para ir terminando con el tema de los organizadores gráficos, el punto es que en un organizador gráfico tengo que hacer lo siguiente, ¿no? No pueden haber muchas palabras, como les decía, es un error frecuente que se comete, ¿no? Tienen que haber solamente palabras claves, ¿ya? Solamente palabras claves, no puedo poner muchas. Hasta máximo 5, hasta 6 palabras por cuadro está bien, ¿ya? Entonces, de ahí el menor cantidad de palabras. Si puedo poner solo una o dos, perfecto, correcto, mucho mejor, ¿ya? Entonces, simplemente son ideas claves que yo pueda entender, simplemente que yo pueda ver esa palabra y yo pueda desarrollar el tema, ¿no? Y también puedo incluir gráficos, ¿no? Gráficos. Entonces, aquí hemos construido un mapa mental sobre un tema en específico. ¿Listo? ¿Ya? Bueno, vamos a ir.